otros, pero si, por ejemplo, inscribimos el conflicto armado al origen de las guerrillas, decimos 60 años como mínimo tiene esto, sin extenderlo más allá, ¿sí? Y eso hace muy difícil ya afrontar la justicia frente a esa larga duración del conflicto. Sabemos además que esa larga duración del conflicto ya nos obliga, y esto es polémico, pero nos obliga también a aspirar a justicia total, a justicia plena, a verdad completa, pues porque la justicia se va enterrando también, los sobrevivientes van muriendo, los testigos también, y a medida que pasa el tiempo los crímenes van siendo más difíciles de desenredar y de esclarecer. Es un conflicto muy prolongado que también ha generado una suerte, todos lo sabemos, de naturalización del conflicto. Ustedes, yo con lo vieja que soy, no conozco una sociedad distinta, nací en medio de un conflicto armado, así como que uno no tiene la referencia de otros contextos, inclusive en Guatemala, en un tiempo que yo estuve en Guatemala, la gente decía, en los tiempos de la guerra, cuando hubo guerra, y yo decía, en Colombia nunca hemos podido decir eso, ¿no? Nunca hemos podido decir cuando hubo conflicto armado, porque aún en los momentos de esperanza más vuelve otra vez el quiebre del conflicto, o sea, no tenemos un referente, esto empezó tal día, no ni siquiera hay acuerdo en las fechas, ustedes lo habrán discutido acá, si ni siquiera en eso podemos decir aquí fue el 48, no, fue el 64, no, fue antes del 48, ni siquiera un hito que nos diga fue aquí, ¿sí? Y ahí van todas las discusiones académicas del caso, pero esa larga duración hace más difícil los procesos de investigación, de judicialización, y hay una naturalización que también como que nos genera una suerte de acostumbramiento, como no sé si ustedes, sus padres en algún momento, pero los míos me decían, aquí siempre hay guerra y siempre va a haber, ¿no? Es como difícilmente vamos a ser otro país. Y esa es una condena muy dura cuando uno la escucha. En segundo lugar, es un conflicto con múltiples actores que disputan poderes y disputan rentas. Aquí hemos tenido muchísimas guerrillas, ¿no? Más de 35 grupos guerrilleros y se registran desde el 64, ¿no? Guerrillas, algunas pequeñas, locales, regionales, nacionales, unas han desaparecido, otras se han transformado, pero tenemos muchas guerrillas, ¿sí? Cuando hablamos de la guerrilla, que solemos decir fue la guerrilla, pero son las, en plural, además enfrentadas entre ellas en algunos momentos, pero no solamente las guerrillas, tenemos los paramilitares de muchas características también que se enfrentan también entre ellos. Entonces son muchos actores armados que hacen más difícil también los procesos de resolución y de esclarecimiento del conflicto, porque entre más actores armados hay más alianzas, más complicidades, más dificultades también para esclarecer. Cuando estaba el conflicto armado interno en Perú, por ejemplo, pues decía, Sendero Luminoso, ¿sí? Fuerza Pública y grupos paramilitares que casi siempre se han valido de grupos, pero un grupo. Entonces uno se imaginaba una mesa de negociación, si lo hubiera, de 3 o 4 actores armados. Si aquí quisiéramos que estuviesen todos, pues miércoles, no sé qué mesa tendríamos que pensar. Y nunca hemos logrado un proceso de paz en el que confluyan todos los actores armados. Del que vamos a hablar ahora es con una guerrilla, con las FARC, ¿no? Y ya saben lo que estamos viendo con las guerrillas que el ELN, por ejemplo, qué difícil un proceso de negociación. Entonces son múltiples y hacen más difíciles también los procesos de paz, pero también los procesos de justicia. Tenemos actores, alianzas y enemigos cambiantes, y este es un punto muy interesante, ¿no? Y es que las guerrillas van cambiando. No es lo mismo, no fue lo mismo la guerrilla de las FARC del 64 con la de los 80, ¿sí? Con la que se sentó a negociar en el 2016, bueno, en el 2012 empezó la negociación, sí, van cambiando sus discursos, sus estrategias, y algo que hace muy complicado, van cambiando sus alianzas, ¿no? Y este país es difícil de explicar porque las alianzas no solamente cambian en el tiempo, sino cambian por el territorio. Entonces, desde cuando yo estaba en el centro de memoria uno observaba cosas que era muy difícil de explicar. Alianzas entre un grupo paramilitar con un grupo guerrillero, o sea, ¿sí? ¿Pero cómo? ¿No son enemigos? Las alianzas entre los grupos, entre la fuerza pública y las paramilitares, pues esa es como entendible y ha estado claramente investigada y hay cantidad de sentencias que muestran cómo operaban esas alianzas y por qué operaban. Pero imaginarse uno alianzas del ELN con la fuerza pública para enfrentar a las FARC, ¿cómo es esto? ¿Sí? O, en fin, o sea, o que en el norte del país están enfrentados como enemigos y en el sur
están aliados como amigos, los mismos, ¿sí? Eso también pasa. Entonces, esas alianzas es muy difícil este conflicto. Cuando decimos que Colombia tiene un conflicto complejo, la gente dice, todos los conflictos son complejos, pero este es particularmente complejo también por cómo van cambiando este tipo de alianzas, este tipo de enemistades. En algunos momentos del país las guerrillas se unieron, por ejemplo, en el 85 creo conformaron la Coordinadora Nacional Guerrillera, ¿sí? Donde actuaban juntas las guerrillas, el ELN, las FARC, el EPL, creo que, bueno, el M19, no me acuerdo, pero lograron una coordinadora guerrillera, ¿sí? Actuaban en conjunto. Los paramilitares también, Autodefensas Unidas de Colombia, ¿sí? O sea, actuaron juntos, pero paramilitares se han enfrentado entre sí, disputando poder y disputando rentas, a punto, por ejemplo, que en los Llanos Orientales un grupo paramilitar causó la muerte de 500 miembros de otro grupo paramilitar, o que en el oriente antioqueño un bloque militar de un bloque se enfrenta a otro bloque disputando poder y disputando rentas, ¿sí? O que las FARC fueron verdugos de firmantes de paz del EPL, ¿sí? Que casi, como documentan varios textos, murieron más firmantes de paz del EPL por cuenta de las FARC que por cuenta de todos los opositores del proceso, de ese proceso. Entonces son cosas muy difíciles de entender. Cuando un extranjero te dice, explícame cómo es, uno es, a ver, hay dos cosas que me obligan siempre, ¿cuándo y dónde? ¿Sí? Y ahí de pronto yo te puedo dar un poquito de explicación. ¿Cuándo? En los 80 eran amigos, en los 85 ya no, en el norte eran aliados, pero abajo no. O sea, esos cambios siempre obligan que este país, si bien hay unas explicaciones como abarcativas, ¿sí? Que uno podría decir esto explica, como están como a la base, no hay territorio que aguante una explicación, o sea, no cabe en toda la diversidad de los territorios y de las situaciones que pasan en esas explicaciones. Por eso va un poco al punto siguiente, y es que tenemos dinámicas muy particulares y diferenciadas a nivel territorial. Y lo mismo que decía hace un momento, hay contextos temporales en el país donde en ciertos territorios se vive una suerte de paz y al mismo tiempo en otro territorio una guerra total declarada, ¿sí? Estamos hablando del mismo periodo, del mismo año, pero situaciones distintas a nivel territorial, también porque las realidades territoriales implican mirar factores muy específicos. Si la guerrilla es un actor histórico que nació en ese territorio, si llegó después, si llegó producto de una disputa, bueno, muchísimas cosas a nivel territorial obligan, como siempre, estar haciendo esas preguntas de conflicto armado, cuándo y dónde, para tratar un poco de ser más asertivo en la respuesta que planteemos. Es un conflicto degradado y atroz, y esto va a tener mucho que ver con el tema de lo transicional. Lo degradado y lo atroz tiene que ver con, básicamente, que en Colombia tenemos unos actores armados que han violado todas las normas de la guerra. Ese también es un debate, ¿no? La guerra tiene límites para debatirlo. La guerra tiene normas, pero sí las hay, ¿no? Sí las hay, y la humanidad se ha esforzado muchísimo en que, como no ha sido posible prohibir las guerras, o así las prohíban las guerras, no se han logrado, y miremos ahorita cómo estamos en el mundo, ¿sí? Ponerle unos límites a la guerra. Y para eso existen organismos internacionales, tribunales internacionales que se encargan de velar porque aún en la guerra se respeten unos límites. Por ejemplo, la distinción y no solamente unos límites, sino unos criterios. La distinción entre civiles y combatientes. Ese es un principio de la guerra, que en Palestina, pues, entonces, ¿cuál es la distinción? Entre civil y combatiente, ¿sí? Que haya principios de humanidad. Un principio de humanidad es no infringir más dolor, ¿sí? Más crueldad del que la guerra en términos de sus aspiraciones requiere, ¿no? Pero hay crímenes de guerra, y esto es clavísimo para entender la JEP, porque de eso se ocupa la JEP, solo se ocupa de eso, de juzgar los graves crímenes. ¿Y cuáles son los graves crímenes? Los que en el derecho internacional humanitario están nombrados como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, ¿sí? De eso solamente se ocupa la JEP.
la JEP no se ocupa de una cantidad de cosas, así nos parezcan horrorosas, pero es que hay una cantidad de estándares y de definiciones internacionales que permiten decir, esto sí es un crimen de guerra, esto sí es un delito de lesa humanidad. No todo crimen, por horroroso que sea, entra en esa categoría, ¿sí? Entenderlo nos lleva a entender también un poco las posibilidades y los límites que tiene la JEP. Crímenes de guerra, ahí para ilustrar. Crímenes de guerra es, por ejemplo, no someter al enemigo, ¿sí?, a tratos crueles e inhumanos. Lo puedes retener en el discurso de la guerra, retenerlo es legal en la guerra, ¿sí? No está prohibido en la guerra retener a un combatiente del grupo, pero sí está prohibido en la guerra torturar a ese combatiente del otro o someterlo a situaciones de crueldad, privarlo de alimentos, de atención médica, etcétera. Un crimen de guerra es atentar contra bienes culturales, por ejemplo, iglesias, centros educativos, lugares de valor espiritual para las comunidades consideradas enemigas o demás, ¿sí? Un crimen de guerra es, por ejemplo, utilizar armas que están prohibidas, ¿sí? Y están prohibidas porque son armas que no distinguen entre un civil y un combatiente, como lanzar un cilindro bomba en Bojayá, por ejemplo. El cilindro bomba está prohibido en el uso de las armas. Colocar una mina antipersona está prohibido en las normas de la guerra, porque en una mina cae cualquiera, ¿sí? Y porque infringe un dolor también incalculable a quien cae en una mina. Hay más personas mutiladas por las minas que fallecidas por las minas, ¿sí? Y muchas otras cosas, o sea, hay muchos otros crímenes de guerra que están tipificados allá. De esos crímenes se ocupa la JEP, ¿sí? ¿Cuáles son delitos de lesa humanidad? Y un delito de lesa humanidad es un delito que de alguna manera es una práctica de un grupo armado que lo planifica, ¿sí? Hace parte de su plan, de su plan para ganar el poder o conquistar lo que requiere conquistar. Es un plan, está definido, está calculado y que afecta a lo que se llama la conciencia ética de la humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la violencia sexual es un delito de lesa humanidad, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, el reclutamiento forzado de menores es un delito de lesa humanidad y otros delitos que… Ahora, para ser precisos, no toda violación sexual es un delito de lesa humanidad, ¿sí? Es delito de lesa humanidad cuando hace parte de una estrategia planificada y definida por una organización política, ¿sí? Entonces, cuando una persona cualquiera viola a una chica o a un chico, uno no podría decir ese es un delincuente de lesa humanidad. No, es un criminal, ¿sí? Es un delincuente. Para que entendamos también esto, porque es que eso a veces genera confusiones complejas, y por qué la JEP no asume esto, y por qué esto sí, porque que… Voy a poner un ejemplo que es de los más difíciles, ¿sí? Hay una persona, miembro de la fuerza pública, que asesinó a 23 personas en el marco de los falsos positivos, ¿sí? No es considerado un máximo responsable a pesar de haber asesinado a 23. Y eso tiene que ver con qué es planeado, qué rango de decisión se tiene allí, todo eso juega a la hora de condenar y de juzgar. Si tienen preguntas, vayan acumulándolas y luego tratamos un poquito de resolver eso, porque es lo que hace particular este tribunal, ¿sí? Ya vamos a ir un poquito para allá. Y claro, este conflicto es degradado y atroz porque el 85.5.2 de las víctimas son civiles, o sea, ni siquiera la mitad. O sea, se han puesto minas para afectar a los civiles. Se ha asesinado personas civiles para uno u otro fin. Ahora vamos a mirar, ¿sí? Son la mayoría, hay más posibilidades de ser víctima siendo civil que estando armado y siendo combatiente en este país. Y eso habla de la degradación, o sea, de la falta de respeto a los límites. No sé si ustedes recuerdan uno de los libros del Centro Nacional de Memoria Histórica, es el de Bojayá, y se llama Bojayá, una guerra sin límites, ¿sí? Porque no solamente se transgredió el uso de un arma no convencional, o sea, se usaron cilindros bomba, sino que se agredió un templo, que ya está prohibido, no hubo distinción, ¿sí? Si ahí había civiles, no importa, es más, se sabía que ahí había civiles en una iglesia. Entonces, por eso ese libro se titula así, Una guerra sin límites. Bien, para decir también es un conflicto armado, además, en medio de otras violencias que lo hace muy difícil distinguir qué es violencia del conflicto armado
¿Y qué es violencia, por ejemplo, del narcotráfico? La violencia del narcotráfico no hace parte de la violencia del conflicto armado, pero tienen unos vínculos enormes, ¿sí? Enormes. Para ser más preciso y poner un ejemplo, la viuda de uno de los escoltas de Luis Carlos Galán cuando fue asesinado fue a pedir ser ingresada como víctima en la unidad de reparación de víctimas y no fue aceptada. ¿Por qué? Porque quien mandó a asesinar a Galán no era un actor de un grupo armado, sino del narcotráfico. Y uno dice, pero a ver, pero así es, ¿sí? La violencia del narcotráfico, así el narcotráfico alimente la guerra del conflicto armado, es distinta. Diferenciarlas es complejísimo, porque están imbrincadas, pero la JEP no se podría ocupar. Por eso, por ejemplo, dicen, escucharon ustedes que la JEP aceptó a Mancuso en su tribunal. ¿Por qué acepta a Mancuso si no es de un grupo armado? Bueno, lo pudo aceptar porque Mancuso jugó algo que en la JEP se denomina un papel de bisagra entre la fuerza pública y el accionar de los paramilitares, ¿sí? Si no, no podría ser aceptado en la JEP, porque no hace parte de un actor, es decir, Mancuso hace parte de la violencia del narcotráfico, no propiamente de la violencia del conflicto armado, y eso es bastante discutible, pero eso hace parte como de las normas y de los estándares internacionales. Bien, y bueno, es un conflicto, con eso cerraría esta primera parte, con impactos masivos. O sea, en la unidad tenemos a este momento el registro de más de 10 millones de personas registradas, o sea, con nombre propio. Muchísimas nunca fueron acreditadas, muchísimas fallecieron sin que alguna vez se les hubiera nombrado como víctimas siquiera, muchísimas sufriendo la violencia no han podido acreditar que son víctimas de la violencia, muchísimas no les interesa estar en esos registros, ¿sí? Pero en los registros ya hay 10 millones, eso implica que somos un país con casi el 10% de su población victimizada. Ninguno se le parece, al menos en América Latina, ¿no? Cuando la Comisión de la Verdad terminó su informe en Perú, dijo 80.000 víctimas. ¿Sí? Y ese conflicto, no por menos personas, pero fue un conflicto brutal, atroz. Pero comparemos un poquito cifras. En Guatemala, 300.000 víctimas. ¿Sí? Aquí estamos hablando, cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica sacó cifras de muertos, más o menos se hablaba de 220.000 víctimas. La Comisión de la Verdad dijo, no, esto casi que llega a los 800.000, nunca sabremos, ¿no? Las cifras siempre nos dirán una aproximación, pero parte, y eso es un elemento importantísimo a tenerlo en cuenta, una de las víctimas de la guerra es la verdad. Eso es, o sea, y la guerra se hace para ocultar también, vamos a mirar un poquito eso. Bien, pasemos al siguiente, y es que en medio de ese conflicto se han desplegado distintas estrategias. O sea, este es un país que de todas maneras ha estado buscando cómo salimos de la guerra, ¿sí? Cómo lo hacemos, y se han adelantado como varios intentos. Uno diría, bueno, las salidas represivas y militares, esas han estado a la orden del día siempre y seguirán estando, y es, vamos a vencer por la vía militar al enemigo, ¿sí? Aquí no negociamos con terroristas, aquí es más, aquí no hay conflicto armado, se nos dijo muchas veces, no hay nada que negociar, y ya casi yo desde que estaba muy jovencita escuchaba decir, ya casi vamos a ganar esta guerra, y las FARC decían, ya casi nos vamos a tomar el poder, si era por un lado y por otro, ¿no? Pero por la vía militar cualquiera. Salidas negociadas, se han intentado varias, tenemos en la historia un recuento de salidas negociadas, todas parciales, ¿no? Hubo búsqueda de negociación con el M-19, hubo un proceso de negociación muy importante con las FARC en la década de los 80 que dio como resultado la Unión Patriótica, después procesos de negociación con el ELN, bueno, procesos de negociación hemos tenido muchos donde se parte de reconocer, bueno, hay un adversario político, vamos a negociar, y esa negociación siempre implicaba, ustedes entregan las armas y ahora participen en política, ¿cierto? Ese es como el acuerdo, esos eran los acuerdos. Hasta el 90 ese era el tipo de acuerdos. Entreguen las armas y hagan política legal y vamos a garantizar ciertas condiciones para la reinserción y bueno,
esos acuerdos, esas salidas negociadas casi siempre fueron incompletas. Ya Rodrigo Primi lo decía en varios textos, era como vamos a, a- a salir de una realidad a otra, pero sin cambiar mayor cosa, ¿no? Entonces, simplemente como dejando las armas, entregando las armas incompletas, o sea, eran procesos de negociación sin reformas reales. Y eso es como bastante insostenible. Pero lo otro, incumplidas casi siempre se han traicionado los acuerdos de paz. La Unión Patriótica es el mejor ejemplo de traición a un proceso de paz, ¿no? Cuando se fue, hagamos política legal, tuvieron, lograron muchas alcaldías, lograron puestos en el Congreso, y cuando ya casi iban a tener presidente, ¿no? Porque tenía una alta posibilidad, pues vino todo este genocidio de la Unión Patriótica, que no se lo inventó nadie, porque por mucho tiempo se decía ese genocidio no existió, pero ya tenemos sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencias también nacionales y demás. Salidas negociadas sin víctimas, y esa es una de las características más importantes, ¿sí? Hasta fines de los 90, nunca ustedes, bueno, no habían nacido, pero sí habían nacido, presenciamos que hubiese actores armados y víctimas. Las víctimas no estaban, era una negociación entre armados y acuerdos entre armados. Por primera vez en el 2016, en el acuerdo del 2016, las víctimas fueron partícipes. Y esto no, esto también debo ser clara, no porque no lo hayamos inventado nosotros, sino porque ya había cambiado internacionalmente, las normas cambiaron y los tribunales cambiaron, y ya no se puede hacer justicia transicional sobre la base de lo que se hacía antes, que es lo que llamamos perdón y olvido, ¿no? Ustedes vienen, entregan armas y les perdonamos todos sus crímenes, ¿no? E incluso se les perdonan los crímenes, pero además ocupan cargos y demás, y las víctimas nunca se habló. En Argentina es el ejemplo más claro, si no se hablaba de, no sé si vieron la película 1985, es una voz de una víctima en ese tribunal, una voz, ¿sí? Las conquistas de las víctimas se dieron ya en la democracia, cuando empiezan a pedir memoria, el derecho a la memoria, cuando empiezan a pedir reparación. En Chile lo mismo, en Chile las víctimas empezaron a tener algo de justicia cuando termina la dictadura de Pinochet y cuando se van logrando ciertas conquistas en el marco de un Estado democrático, ¿sí? Pero las víctimas estaban ausentes. Eso sería un poco como a grandes rasgos este proceso. Bien, ¿cuándo entonces necesitamos de mecanismos especiales? ¿Sí? Para salir, en este caso, de la guerra, del conflicto armado. Uno, cuando nos vemos abocados a mecanismos especiales por la masividad de los crímenes. ¿Sí? Son tantos crímenes. Además, como les dije a ustedes, tan complejos los factores que intervienen en esos crímenes, que si es narcotráfico, que si es un grupo armado, que si son dos aliados, que cuál es el cómplice, etcétera, ¿sí? Que desbordan la respuesta de los mecanismos ordinarios de justicia, la respuesta para esclarecer la verdad, y una verdad que incluso vaya más allá de quien dispara el arma, ¿sí? Sino en lo que llamaríamos los determinadores, lo que las víctimas de falsos positivos ponen en su mural del quién dio la orden, ¿sí? Ya sabemos quién asesinó, ¿sí? Pero quién lo mandó a asesinar, ¿por qué? Sí, esas búsquedas, de esas se tiene que ocupar la justicia transicional, no solamente de quién cometió el crimen, sino que en el marco de qué plan, estrategia se diseñó el crimen y se diseñaron los mecanismos para hacer posible que esos crímenes ocurrieran. Y desde luego, no solamente para esclarecer, sino para juzgar a los responsables y lo que aparece aquí nuevo, reparar a las víctimas. O sea, por eso se necesita, ¿sí? Se necesita porque ya les expliqué, hay muchos, muy complejos, muchas víctimas, muy difícil, la verdad perdida, ya extraviada y demás. Y en ese contexto las sociedades se ven abocadas, obligadas a construir mecanismos de justicia especiales y transicionales que ya expliqué, que tienen que encarar los crímenes, establecer medidas para reparar a las víctimas y para establecer acciones que permitan consolidar escenarios de paz. Entonces la JEP está inscrito en ese mecanismo. La JEP debe investigar, juzgar y sancionar, pero también en un horizonte de construcción de paz.
sea, tiene que ocuparse también de pensar, ¿y esto cómo ayuda a construir paz? No solamente en juzgamos 20, juzgamos 30, sino, ¿y esto qué tipo de justicia se necesita para poder salir del conflicto y construir de paz? Son esos grandes dilemas que ustedes escuchan siempre, el dilema entre justicia y paz, ¿sí? Porque es un dilema, no es una relación, sí, que a la justicia le va la paz. No creería que sí, pero hay que hacer sacrificios en un tipo de justicia a veces para acceder a la paz, ¿sí? Bien. Estos mecanismos transicionales, porque aquí no solamente hablo de la JEP, estos mecanismos transicionales también tienen muchísimo que ver con algo que seguramente ustedes ya han venido abordando, y es con la posibilidad de poder encarar el pasado, ¿no? Es, hagámonos cargo del pasado. Pasado no se le puede poner un tapete encima, ¿sí? O echarle arena, sino es necesario. Esto transicional aparece porque, siendo masivo y siendo complejo, el pasado es un legado, o sea, y esclarecer ese pasado es una responsabilidad y es una obligación. Entonces, todos los mecanismos juntos, Comisión de la Verdad, JEP, unidad de búsqueda, de alguna manera permiten un poco desenterrar y encarar ese pasado. Y la justicia transicional, para precisar lo que ya he dicho, se encarga básicamente de juzgar crímenes vinculados a graves y masivas violaciones de derechos humanos, ¿sí? Graves y masivas. Donde no son masivas, tal vez no se necesitarían este tipo de tribunales, ¿no? Puede que sean crímenes gravísimos, pero que no desbordan la capacidad del aparato estatal. Aquí solo los crímenes de la delincuencia común desbordan, ¿no? Pues imagínense si les agregamos esclarecer las situaciones por las que 10 millones de personas que están registradas puedan esclarecer, ¿sí? Por las 200.000 víctimas de desaparición forzada. Argentina tuvo 30.000 víctimas en dictadura militar y todavía no se han podido esclarecer todas. 30.000. Aquí se estiman que son más de 200.000, ¿sí? Uruguay tenía 600, Chile 9.000, en dictadura militar. Nosotros esto me lo escucharán en democracia tenemos más de 200.000. ¿A qué horas creen ustedes que la justicia va a esclarecer los 200.000 casos de desaparición forzada, que es uno de los delitos más difíciles de investigar? O las 30.000 víctimas de secuestro, o los de reclutamiento forzado de menores, para no contar las 14 modalidades de violencia que tenemos en el registro acá. Bien, son mecanismos entonces que un país aplica en contextos de cambios políticos o conflictos donde se enfoca en la verdad, en la reparación, la rendición de cuentas y la reconciliación. Estos son como adjetivos que yo voy a tratar de explicar ahorita frente también a lo restaurativo. Entonces, y aquí quiero agregar un punto que es un poquito difícil, pero que me parece absolutamente importante para aclarar. Decíamos, son graves crímenes y masivas violaciones a los derechos humanos que tienen que acatar las normas internacionales, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan cuando estaban firmando los acuerdos de paz, cuando ya se tenían los acuerdos, vino la CPI, la Corte Penal Internacional, ¿sí? Para decir si eso sí respetaba los estándares internacionales, ¿sí? ¿Cuál es el principal estándar internacional? Ninguna persona, ninguna que haya cometido, que sea responsable de crímenes graves, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, podrá recibir amnistía. Ninguna. O sea, esa negociación de los 90 que yo les decía es entregue el arma, perdón, olvido, chao, nos vemos, sí, eso ya no existe. Si Colombia aplicara ese estándar, podría proceder la Corte Penal Internacional, ¿sí? Como procede frente a criminales de guerra. La Corte Penal Internacional puede ordenar la captura de un criminal de guerra, no prescribe el delito, ¿sí? Esos delitos no prescriben y opera en cualquier lugar del mundo. Por eso, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, ahorita ordenó la captura de Netanyahu, ¿sí? Por eso Netanyahu solo puede estar en ciertos países donde están muy congraciados con sus crímenes, pero si pisa algún país de Europa, que no sea Hungría, donde ya estuvo, pues tiene orden de captura, y si los países son firmantes de la CPI, como son la mayoría, tendría obligación de capturarlo, ¿sí? Si Netanyahu viniera a Colombia
Colombia como miembro estaría en la obligación de capturarlo, ¿sí? Entonces, la CPI, la Corte Penal Internacional, es como el fiscal, ¿no? Ah, bueno, si Colombia va a perdonar a los responsables de esos delitos, nosotros actuamos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ningún responsable, y ojo que estoy utilizando la palabra responsable, ningún responsable de crimen de guerra, ¿sí?, o de delito de lesa humanidad puede recibir amnistía. En todo caso, siempre tendrá que ser privado de su libertad, ¿sí?, máximos responsables. Para decirles, más o menos en la JEP se considera hasta el momento que es más o menos de todo el grueso de comparecientes, solo 502, 504 son máximos responsables. Todos los demás podrían ser beneficiarios de amnistía, ¿sí? O sea, podrían, con un régimen de condicionalidad que yo puedo explicar luego más adelante si el tiempo me da, ya muchos han recibido lo que se llama la renuncia a la persecución penal, ¿sí? O sea, es como un paz y salvo. A usted ya no lo pueden perseguir penalmente. Ya creo que se han dado más de 4.000 renuncias a la persecución penal porque, por un lado, contribuyeron con la verdad, con el esclarecimiento, pero se estableció que no era un máximo responsable, ¿sí? Ahí vayan acumulando preguntas si las tienen para un poquito más adelante. Bien, ya casi voy a terminar. Concluyo aquí esta primera parte. Una justicia transicional sería entonces unos mecanismos para afrontar el pasado, comprenderlo, develarlo, y esos mecanismos en el caso de Colombia estarían en cabeza de la Comisión de la Verdad y de la JEP, ¿sí? La Comisión de la Verdad tenía la responsabilidad justamente de esto, de ayudar a comprender, como decía el padre Pacho de Rú, qué nos pasó, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué es lo que le ha pasado a este país? Tratar de comprender qué fue eso que le pasó al país. Pero no solamente qué nos pasó, sino quiénes fueron los responsables de eso que nos pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Quiénes se aliaron para que ocurriera lo que ocurriera? Todas las grandes preguntas que tenía la Comisión de la Verdad, es que no era un organismo con competencias judiciales, era extrajudicial y es una competencia que tiene la JEP, pero esa sí es verdad judicial, ¿sí? Esa sí no es verdad, una verdad construida, no sé cómo llamarla, verdad histórica, bueno, sí, la de la JEP es judicial. Y esos dos mecanismos juntos deberían ayudar a afrontar ese pasado y a develar ese pasado, a volverlo público, ¿sí? Que la sociedad lo conozca, lo sepa, que es su obligación de los estados también, ¿sí? Una justicia en un nuevo contexto internacional, donde ya los graves crímenes no son amnistiables, ya lo había dicho, determinar los patrones criminales y los máximos responsables. Las justicias transicionales no investigan delito a delito, uno a uno, sería imposible, ya lo dije, ¿sí? Sino el patrón criminal. O sea, cuando se dice un patrón criminal es una forma de cometer un delito en el que se agrupan muchos. Entonces, por ejemplo, para los falsos positivos, sí se ha dicho, en falsos positivos hay 7 subcasos, ¿no? Subcaso Casanares, subcaso Dabeiba, etcétera, y en cada caso los magistrados investigan cuáles fueron los patrones criminales. Pongo un ejemplo, en Dabeiba se dice, se asesinó personas estigmatizadas como colaboradores y simpatizantes de la guerrilla, ¿sí? Ese es un patrón, y ahí cabían muchísimos, casi que todos los de Dabeiba estaban señalados, ¿no? Sobre ellos había recaído el estigma de ser guerrilleros, auxiliadores y demás, y los mataron por ser portadores de ese estigma. Pero no fueron los únicos. También se asesinaron jóvenes, por ejemplo, en el caso de Dabeiba, jóvenes con particulares condición de vulnerabilidad que se suponía no iban a tener quien los reclamara, como los habitantes de calle, personas en discapacidad. Muchas de las personas asesinadas y enterradas en el cementerio de Dabeiba eran habitantes de calle de Medellín, que los engañaron en Medellín y los llevaron para Dabeiba, ¿sí? Eso es un patrón criminal y ahí caben muchísimos, pero muchísimos de los falsos positivos eran habitantes de calle. En las terminales de buses de Tunja, de muchos lugares, se los llevaban. Si ustedes entran a la audiencia de Dabeiba van a ver, con una oferta de trabajo, con un engaño, ese fue otro patrón, ¿sí? Hay 4 patrones en ese caso y uno diría, cuando yo estuve observando la audiencia de Dabeiba, mucha gente decía, eso fue lo que le pasó a mi hijo, eso fue, o sea, la historia mía cabe en ese patrón criminal,
¿sí? No es uno a uno, qué le pasó a Luis, qué le pasó a Pepe, qué le pasó, sino los patrones, y hace toda una investigación para construir esos patrones. Y esos patrones permiten sobre todo entender para qué operó eso, por qué se hizo. Ah, bueno, en el caso de los falsos positivos se necesitaba aumentar las cifras, mostrar que se iba ganando, y era había una política de estímulos del gobierno a más asesinatos, mayores ascensos, mayores beneficios, etcétera, ¿sí? Bien, permite determinar patrones y máximos responsables, asumir responsabilidades, eso es muy importante, y es que quien cometió el crimen lo asuma, ¿sí? No solamente que la JEP diga, usted cometió el crimen. Esto es bien interesante porque las víctimas muchas veces en las audiencias, yo les voy a invitar mucho a que vean audiencias porque aprende uno mucho mirándolas, en las audiencias las víctimas dicen, reconozca, ¿sí? Le dicen al compareciente, yo sé, nosotros sabemos que usted lo hizo. No les basta, ¿sí? Necesitamos que lo reconozca. Eso tiene un valor enorme en la justicia, ¿sí? Y eso hace parte de las reglas de juego de la JEP. Bien, reconocer a las víctimas y colocar a las víctimas en el centro como lo estableció el acuerdo de paz. Las víctimas son el centro de la justicia. Eso es muy difícil. Eso suena fácil, pero es bastante complicado. Es reconocer su dignidad, su reclamo, etcétera, y contribuir a la construcción de paz. Con eso termino diciendo que era la justicia transicional. Me va a tomar unos minutos más para decir qué es lo restaurativo. Y ya les doy la palabra. Es que yo soy súper cegatona. Bien, ¿qué es? Aquí ya ustedes van a ver la JEP, y la JEP es restaurativa, ¿sí? Bien. Voy a leer textualmente este parrafito que dice, la JEP es una entidad de justicia transicional creada en el marco de los acuerdos de paz que tiene como misión administrar justicia para consolidar la transición hacia la paz. Ahí está, ¿no? Lo que ya habíamos hablado. Restaurar el tejido social, garantizando los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes. La JEP, y esto va a ser muy importante, tiene función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre de 2016. ¿Sí? O sea, todo lo que está pasando ahorita no es objeto de la JEP. ¿Sí? Es objeto de la JEP todo lo cometido hasta antes del 1 de 2016, que fue la fecha en que se firma el acuerdo. ¿Sí? Y la existencia de la JEP no puede ser superior a 20 años, de los cuales ya lleva 7. ¿Sí? Bien. El trabajo se enfoca, bueno, no, esto para decirles, por lo mismo, la JEP solamente se encarga de 2 actores armados, FARC, ¿sí? La JEP no juzga miembros del ELN, de ninguna otra guerrilla, y Fuerza Pública. Son sus 2 comparecientes, ¿sí? Entonces, delitos más graves, máximos responsables, y FARC y Fuerza Pública, ¿sí? Entonces mucha gente hace preguntas, pero ¿por qué la JEP no se hace cargo? No puede, ¿sí? Se hablaba mucho de si hubiese un acuerdo de paz exitoso con el ELN, si la JEP sería la justicia que se encargaría de eso, ni idea, o si van a reclamar un tribunal nuevo, ni idea, o si va a haber acuerdo alguna vez con el ELN, ¿sí? Y lo restaurativo, y ahí quiero leerles también textualmente, dice, según lo establecido en el acto legislativo de la JEP, miren lo que es lo restaurativo, busca preferentemente la restauración del daño causado, ¿sí? Y la reparación de las víctimas afectadas por el conflicto, especialmente para acabar la situación de exclusión social que les haya provocado la victimización. Más que el castigo, que es lo que busca la justicia ordinaria, castigar, la justicia restaurativa busca reparar, ¿sí? El daño. Entonces, a la hora de imponer una sanción, la sanción más que castigar es cómo esa sanción ayuda a reparar el daño que se causó. Y ahí es lo que algunos dicen, entonces no voy a tener cárcel. No, privación de libertad, sí. ¿Sí? O sea, sí van a estar privados de libertad entre 5 y 8 años los máximos responsables, porque si no, estarían violando las normas internacionales de las que ya hablé. En establecimiento carcelario, no. A establecimiento carcelario van, y apenas máximas van, los que no reconocieron verdad, no contribuyeron a esclarecer, no reconocieron, etcétera. Y, bueno, prioriza la reparación del daño causado, la restauración también del tejido social, busca que los infractores
aporte en verdad, ese es el fin máximo, ¿sí? Es contribuya con verdad, ayude a esclarecer, ayúdenos a comprender qué fue lo que pasó en este país, incluso ayúdenos a llegar a los máximos responsables, ¿sí? Todos los que participan allí. Que reconozcan responsabilidad y contribuyan a reparar, busca facilitar mecanismos para su reinserción social. Bueno, yo voy a dejar por acá, pues aquí tengo algunas cosas que pronto las pueda explicar, sí, en las preguntas, que son más bien como qué tipos de sanciones impone la JEP. Solo quisiera decir que la JEP impone sanciones no solamente a los máximos responsables, todos los que comparecen tienen por obligación que hacer lo que se llaman TOARs, trabajos, obras y acciones con contenido reparador. Todos tienen que contribuir con verdad, con esclarecimiento, con reconocimiento. Es muy claro en las audiencias que dice hay contribuciones de verdad, hay aportes de verdad y hay aportes de reconocimiento. Los de verdad es, esto pasó así, allí, lo hicieron de esta manera. Los de reconocimiento es, yo fui partícipe, yo lo hice. Quien no aporte verdad nueva, muchos llegan a la JEP ya después de 10 años en la cárcel, por ejemplo, muchos están ahí. No pueden decir lo mismo que confesaron cuando estuvieron en la cárcel, tienen que aportar más verdad. Si no aportan más verdad, o sea, si no es más, no puede ser expulsado de la JEP, ya han sido muchos expulsados de la JEP. Quien durante todo el tiempo en la JEP niegue, no reconozca, como no sé si hayan estado escuchando que hay un general ahorita que llama el general Publio, está en juicio adversarial, nunca quiso reconocer verdad, el general Montoya tampoco, van a lo que la JEP llama juicio adversarial. Y el juicio adversarial, o sea, ellos ya no van a tener las penas de la justicia ordinaria. Si el general que está en justicia en el juicio adversarial durante el proceso del juicio se arrepiente y confiesa, vaya 5 años de cárcel obligatorias. Ahí sí, cárcel, ¿no? Privación de libertad en cárcel. Si aporta verdad antes de que el juicio se termine. Si el juicio se terminó y no aportó verdad y la JEP probó que cometió los crímenes, va a los 20 años mínimos de la prisión, de pena de privación de libertad en establecimiento carcelario. ¿Sí? Ese es un poco lo que pasa. Esto es bastante complejo, pero trato de dejarlo por ahí porque me interesa mucho. No sé si les parece que pongamos el video y si ustedes preparan preguntitas, ¿sí? Ah, bueno. Sí, es que, pues no sé si tanto como pregunta, pero es que yo lo pienso y me parece un poquito como, no sé si paradójico, pero cuando uno piensa como en estos dos grandes organismos que tiene el sistema transicional de paz, como lo son la Comisión de la Verdad y la JEP, por ejemplo, yo me pregunto también hasta qué punto, si bien la Comisión de la Verdad establece que lo que busca es una verdad histórica, pues que también esos informes terminarían alimentando una verdad judicial. Entonces, no sé, porque por ejemplo cuando salen los informes de la Comisión de la Verdad, algo que se menciona mucho es quizás una falta, no sé si de rigurosidad, pero no se menciona, por ejemplo, tanto la responsabilidad estatal como si se menciona frente a las FARC. ¿Hasta qué punto también el hecho de que la Comisión de la Verdad no asuma de forma tan tajante esos responsables también acaba impactando, por ejemplo, el trabajo de la JEP? Eh, en términos de la experiencia que su merced ha podido ver de la JEP, como qué aportes y también qué mejorías podría tener este sistema como experiencia para futuros mecanismos de justicia transicional para acuerdos venideros, como cuáles serían las bases que deja sentadas la JEP con la experiencia adquirida y cuáles serían las cosas que definitivamente habrían que mejorarse. Bueno, yo tengo como dos, tres preguntitas. Ya, sí. Una es, digamos, que se puede rescatar de ese proceso del 2005 con los paramilitares, que haya ayudado, digamos, a la JEP y que hayan rescatado de ahí. Digamos que no creo que todo se haya echado a la borda de ese proceso. La segunda me genera curiosidad en términos de cuál puede ser esa delgada línea entre, entre un... Es que no sé cómo decirlo. Entre... Se me fue ahora completico. Pero vas a la tercera y ya. ¿Qué desafío se enfrentó la JEP desde el inicio
y que en este momento, digamos, que tiene por mejorar la JEP. Y el otro no, el otro lo dejo ahí porque no logro desarrollarlo bien. Yo he escuchado varias críticas alrededor del cuidado que se le da a los funcionarios, a las personas que han participado como en estas investigaciones, como qué acciones de cuidado y de acompañamiento, no solamente emocional, sino de seguridad, se le da a los funcionarios que trabajan. Bueno, buenas tardes. Yo me hacía una pregunta ahorita teniendo en cuenta que tú nos mostrabas que la JEP como máximo debe tener un tiempo de durabilidad de 20 años, que ya vamos en el séptimo año. Y yo quisiera preguntarte más como una duda que me surge en estos 3 años que quedan para cumplir, digamos, la mitad del plazo. ¿Qué es eso que tú crees que es vital que se cumpla para poder en esos 10 años que siguen tener un avance? ¿Qué es eso que es fundamental? Bueno, y yo quiero cerrar con otra pregunta, eh, y es un balance rápido, sintético del reconocimiento de verdad, eh, de lo transicional y lo restaurativo con los máximos cabecillas de las FARC. Digamos que ha sido conocido en diferentes medios las tensiones, diferencias, diferentes perspectivas que se tiene de un lado y del otro. Entonces quisiera desde la voz de la JEP un poco ese balance en el caso de los máximos cabecillas. ¿Cómo así? Bueno, el de la Comisión de la Verdad. Yo creo que es muy complejo porque es que yo les confieso, no, yo creo que nadie se ha leído todos los informes de la Comisión de la Verdad. El relato histórico son 950 páginas. Cada tomo tiene más o menos 600 páginas. Son 11 tomos. ¿Sí? Y creo que para mí el gran fallo de la Comisión de la Verdad fue que no pudo como haber dicho de manera clara y explícita las principales verdades, las que tal vez ningún colombiano o colombiana dejara de saber. ¿Sí? Tenía una dificultad enorme para hablar de responsables con nombres propios porque no era un organismo judicial. ¿Sí? Entonces no podía y no hace la investigación judicial, entonces también tenía que cuidarse como el Centro de Memoria Histórica. Sí, nosotros muchas veces sabíamos cosas que la gente no las decía y que era evidente, si en los informes no podíamos decir el general tal, no, porque ¿cuál es la investigación judicial que tú hiciste para? Y todas las demandas, aún con todo lo que nos cuidamos en el Centro de Memoria Histórica, tuvimos demandas, ¿sí? Entonces, hay unas limitaciones enormes, ¿no? Y claro, siempre hay una cierta abstracción en la responsabilidad que, dice, a ver, eso cuando dice un entramado, esa palabra entramado es así como que, ay, por favor, díganme, ¿qué es eso? Sí, porque el entramado suena real, digamos, explicativamente es una metáfora, pero termina diluyendo todo. Entonces yo creo que bueno, pero también la comisión esclareció cosas muy valiosas, lo que pasa es que no supo hacerlas públicas, ¿sí? Y de hecho la JEP ha utilizado mucho de lo que la comisión dejó para tratar de hacer los contextos explicativos, por ejemplo. Si la JEP tiene que hacer toda una investigación de los casos que son para poder contrarrestar el aporte del compareciente, ¿sí? Para saber si es verdad o no es verdad, pues tiene que tener un contexto muy sólido de investigación, saber si efectivamente en el año que está diciendo estaba operando ese bloque allá, todo ese tipo de cosas. Entonces, mucho de lo que la comisión esclareció ha servido para contexto explicativo y para líneas investigativas de la JEP, igual que la comisión, igual que el Centro Nacional de Memoria Histórica. Todos los informes del Centro Nacional de Memoria fueron entregados a la JEP y ellos citan muchos de esos informes, muchísimos se citan los informes. Entonces, por ahí también, digamos, digo yo, hay un tema que es de que su mandato estaba limitado, que fue muy corto,
¿sí? Pero también creo, lo que nos pasa a los académicos, que somos incapaces de escribir cortico y claro, ¿no? Entonces, llenamos unas cosas de 1000 páginas y a ver, la gente escudriñar a ver allá cómo encuentra y cuál es la verdad. La Comisión de la Verdad en Canadá logró hacer una cosa preciosa, ¿sí? Y es que sacó un decálogo, es un librito chiquitico, chiquitico, que tú te lo encuentras en las estaciones del metro, en los supermercados, cualquiera se lo lleva, y se llama como 10 acciones para el cambio. Pero esas 10 acciones para el cambio están vinculadas a 10 temas esclarecidos, profundamente esclarecidos, ¿sí? Cualquier persona sentada en el metro se puede ir leyendo un poco eso, ¿sí? Aquí no lo logramos, por más que hay trabajo de divulgación, demás, ha sido muy difícil. Lo segundo, claro que la Justicia y Paz dejó un legado, ¿sí? Muy importante. Tiene a este momento, si no estoy mal, cerca de 100 sentencias de justicia y paz. Algunas son súper esclarecedoras. O sea, pasa lo mismo. Léete una sentencia de justicia y paz y son 800 páginas, ¿sí? Pero las sentencias de justicia y paz a veces uno dice, más claro no puede estar aquí, ¿no? Ahí dice, ahí sí, con nombres propios, ¿sí? Tierra expropiada, responsables, porque fueron procesos judiciales que se demoraron muchísimo tiempo. O sea, cumple, cumplió 20 años Justicia y Paz y en 20 años 80 sentencias, ¿sí? Es difícil, la JEP no tiene todavía ninguna sentencia, yo ya voy para allá, ¿sí? Es difícil, pero yo creo que enseñó Justicia y Paz a partir de errores grasos de Justicia y Paz. Por ejemplo, la participación de las víctimas fue de las cosas más lamentables, de cómo las víctimas participaban detrás, al fondo, no podían preguntar, ¿sí? Fueron maltratadas muchas veces en los mismos escenarios judiciales, eh, pero también hizo cosas muy buenas. O sea, se inventaron procesos, metodologías de investigación criminal muy novedosas, ¿sí? Yo creo que el gran déficit, y sigue siendo el déficit, espero, ojalá no sea el de la JEP, es que la verdad que vaya esclareciendo se vuelva verdad pública. Ahí está el mayor desafío. Yo a veces lo digo muy segura de la afirmación, aquí en Colombia hay mucha verdad. Todavía falta mucha verdad. El problema es que esa verdad no es pública. Lo segundo es que esa verdad no tiene consecuencias éticas. Lo tercero es que esa verdad no tiene consecuencias políticas. Entonces, un paramilitar, cualquiera de los que haya juzgado Justicia y Paz, el hombre sigue siendo poder en el territorio y es elegido su hijo como congresista. El partido que lo llevó al poder vuelve y gana. ¿Qué dice uno? ¿Castigo político hubo? Ninguno. En este país no suele haber castigo político. Moral, hacen una fiesta cuando regresan, ¿sí? Y siguen siendo líderes de la moral desde donde están. Entonces, si la verdad no sirve para eso, para estremecernos éticamente, ¿no? Moralmente, para enseñarnos mayor claridad frente a la ética en la política, pues es una verdad que tiene consecuencias judiciales, sí. Esa verdad, pues sí, esos paramilitares pagaron, las condenas parezcan unas pocas o no. Hubo algo de justicia penal, sí, pero poca justicia moral. Uno diría, y ese es un desafío enorme y en el que la academia podría hacer mucho, por ejemplo, ayudando a hacer más pública la pedagogía. Como volvemos siempre, cuando yo estaba en el museo, una pregunta era, ¿cómo hacemos para pedagogizar una sentencia? ¿Sí? Porque yo le digo, allá está, 800 hojas, además en un lenguaje horroroso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que eso que costó vidas? Colombia tiene sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dicen verdades contundentes. Cada sentencia que ingresa a la Corte Interamericana es una lucha social atrás, ¿sí? Son vidas que ha costado de gente que se la ha jugado. Han matado líderes por esas sentencias. Y encima de eso, no se cumplen y no las conoce el país. Eso no es un triunfo en pañales. Sí, es un poquito para responder el tema de justicia y paz, un poco de su legado.
Bueno, frente ya a la JEP, digamos, ay, es que se me olvidó el orden de las preguntas, pero si me olvidó alguna pregunta, por favor me dicen. Yo creo que la JEP lleva 7 años, no ha sacado ninguna sentencia. Está a puertas de salir por lo menos 3 sentencias, ¿sí? Se espera. Con un desafío enorme, el presidente lo ha dicho, y tocando lo que había dicho. Ojalá sean sentencias comprensibles para las víctimas y cumplibles, porque hay sentencias preciosas que no se han cumplido, ¿sí? Órdenes al Estado que no se han cumplido. Entonces, lo decía el presidente Rameli, no aspiremos a sacar sentencias perfectas, hermosísimas que pasan, pero que no se cumplen y que no las entienden y que no las pueden leer y que la sociedad no se entera de que es esa sentencia. Pero se está a puertas de tener esas 3 sentencias. La JEP tiene muchas limitaciones, muchas limitaciones. La principal limitación que enfrentó es pues la que enfrentó el país, que quien firmó el acuerdo de paz, no, quien gobierna después se obstina en, acuérdense ustedes, además perdimos el plebiscito, ¿sí? Y eso generó una cantidad. Por ejemplo, si el plebiscito hubiese ganado, la JEP podría, eh, a la JEP podrían comparecer civiles, no pueden, o más bien, pueden voluntariamente, ¿sí? Esa competencia se la quitaron cuando se hizo toda la revisión y los acuerdos y demás, ¿sí? Entonces ahí hay unas limitaciones muy grandes, hay eh, limitaciones, obstáculos que fueron sobre todo a su inicio, ¿no? Pero yo diría que tal vez el principal obstáculo de la JEP es social, ¿sí? Es esa dificultad. Hace poquito, hace como 3 días salió un video de un compareciente, se los podría mandar, que él hace un reconocimiento, es un miembro de la fuerza pública frente a las víctimas y él dice, está absolutamente quebrado emocionalmente. Dice, yo sufro además de esquizofrenia. ¿Sí? Tengo 2 hijas y todas las mañanas cuando veo a mis hijas veo el rostro de una chica que él mandó a asesinar de 16 años. ¿Sí? Y dice, ni siquiera aspiro a que termine la persecución penal. Aspiro a cerrar un capítulo para mi vida. Y me tomé la tarea de leer los comentarios abajo. Yo decía, oh Dios. Los comentarios eran contra Petro, a favor de Petro, contra Uribe y a favor de Uribe. ¿Sí? Para comentar eso. Entonces, tranquilo que lo van a nombrar, que el petroguerrillero lo va a nombrar gestor de paz. El otro, para que vean el asesino de los 6.400, sí. Un odio circula por esas redes. Yo decía, no, este hombre no logra lo que uno aspiraría, ¿no? No tanto que nos conmueva, sino que entendamos qué significa la transformación de un ser humano. No se le perdona el crimen, no se le justifica, ¿sí? Pero sí lo que se busca es que haya un quiebre también, ¿no? De decir, y eso para la víctima es absolutamente valioso, ¿sí? En el video que les traía, si lo pueden ver luego, hay una cosa muy interesante y es que Blanquita, una de las señoras de los falsos positivos, está en una audiencia y el coronel reconoce, está en la audiencia y está diciendo, reconozco que soy culpable, que soy responsable. Y la magistrada le dice, ¿responsable de qué? Y él dice, responsable de haber mandado a asesinar inocentes. ¿Sí? Y Blanquita, la señora, le dice, eso era lo que yo necesitaba oír. ¿Sí? Yo trabajé 20 años para que esto pasara. Trabajé 20 años para que ustedes dijeran que mi hijo era inocente. ¿Sí? ¿Ya? Eso era lo que ella necesitaba. Y ella misma dice, a mí no me importa que este señor vaya a la cárcel, a mí para que mire. Pero sí me importaba. Es más, estaban en la cárcel. Sí, ya llevaban 7 años en la cárcel. Pero nunca habían dicho públicamente, su hijo era inocente. Y ahí está el poder de reconocimiento. Pero eso es difícil que la sociedad lo entienda. Muchas víctimas, y yo las entiendo, muchas víctimas dicen, no lo quiero ver, no lo quiero oír, yo quiero que se pudra en la cárcel. Está en su derecho, ¿sí? Está en su derecho y no sienten que eso sea justicia y le seguirán gritando a la gente, eso es impunidad, ¿sí? Se le critica muchísimo el que los máximos responsables de las FARC hayan llegado al Congreso. Eso es algo de lo que más, eso no fue una decisión de la JEP, pero se le imputa un poco a la JEP. Entonces como, no, y ahora encima le dieron un cargo de congresista, ¿sí? Eso fue el acuerdo, ¿no? Ese fue el acuerdo final. Lo cual no quiere decir
que esos que son congresistas no tengan que pagar pena privativa de libertad si son juzgados como máximos responsables, y ya hay varios que están imputados como máximos responsables, ¿sí? Por secuestro, fundamentalmente, ¿sí? Entonces, bueno, eso para decir, hay muchas dificultades, hay un gran esfuerzo de la JEP realmente por hacer justicia en los territorios, por hacer justicia en clave étnica, por hacer interjusticia o sentarse a negociar con autoridades de los pueblos indígenas de tú a tú, de justicia a justicia, y eso tampoco es fácil, de imputar nuevos crímenes, de reconocer nuevos sujetos de victimización como los ríos, por ejemplo, como los territorios, que eso es muy interesante. Un río se acredita como víctima, ¿no? Y de allá dicen, bueno, y entonces cuando citan a la víctima, si la víctima es el río, ¿quién va? ¿Quién lo representa? Y eso está sucediendo en la JEP. Hay formas de representar a víctimas porque para las comunidades y los pueblos étnicos son víctimas, deben hacerlo para todos, para todo el país. Entonces ahí hay muchos desafíos, hay muchas complejidades, muchas críticas, porque esta es una justicia que también se ha tenido que inventar, cómo hacer una audiencia, ¿sí? Cómo imputar crímenes que antes no se imputaban. Por ejemplo, cómo imputar el crimen de daño al territorio, ¿sí? ¿Cómo se imputa ese crimen? ¿Cómo se comprueba ese crimen? De que ahí hubo un daño efectivo al territorio y se está haciendo, ¿sí? Con limitaciones y demás. Hay muchas limitaciones presupuestales, esto cuesta, garantizar la participación digna de las víctimas es muy costoso. O sea, que vengan a una audiencia, que vengan en condiciones de dignidad, que tengan los tiempos para participar. Es una justicia que no sale barata si queremos pensar lo que cuesta, que tiene restricciones presupuestales todo el tiempo, que tiene una restricción temporal, ¿sí? Que ya el tiempo empieza a correr. Pero pues la JEP decidió investigar con 11 macrocasos y yo diría dentro de sus principales logros está el que tiene 11 macrocasos. Ya para esos macrocasos, para todos, tiene un auto y en todos los macrocasos determinó patrones criminales. Es muy interesante ya saber que tenemos patrones criminales que permiten de alguna manera, yo sí creo que si eso sale público, eso permite ser de alguna manera una verdad también histórica, una verdad social. Yo diría que por ahí son como los logros y los aprendizajes. Uno esperaría que la JEP empiece a fluir un poquito más rápido. Frente a la seguridad y el cuidado, eh, las demandas de cuidado son fuertes. Hay una estrategia psicosocial, pero esa estrategia psicosocial en la JEP está orientada a acompañar a las víctimas y a los comparecientes. Todas las víctimas tienen acompañamiento psicosocial para participación en las audiencias, para los encuentros privados. Por ejemplo, los encuentros privados son las víctimas que quieren tener cara a cara al compareciente. Hay una preparación previa, ¿sí? Antes de una audiencia se encuentran. No es que las víctimas por primera vez se encuentran con el compareciente en la audiencia. No, eso no pasa. Generalmente una audiencia tiene 9 meses de preparación, ¿sí? Se prepara el compareciente para que el compareciente, por un lado, no vaya a revictimizar a la víctima, ¿sí? Esa es una preparación. Usted en una audiencia nunca podrá decir esto, ¿sí? No lo puede decir. En primer lugar, porque hay que resguardar la dignidad de la víctima. Y sin embargo, pasan cosas, ¿sí? Como en una audiencia en Casanare que uno le dijo es que a su esposo como era informante, ¿sí? O sea, y vuelve a justificar el asesinato diciendo que era informante. Entonces, esas cosas pasan además a pesar de preparación, acompañamiento a las víctimas y hasta ahora la JEP está haciendo como estrategias de cuidado para sus funcionarios en una jurisdicción que trabaja con mucha presión, la verdad, con muchísima presión. Pues por el tiempo, por los reclamos, porque nadie está satisfecho. Para otra pregunta, las FARC consideran que la JEP está cargando la mano a las FARC, que está incumpliendo los acuerdos. Ayer hubo un comunicado de prensa, ¿sí? Que está investigando más allá de lo que le compete, ¿sí? Que está imputando varios, o sea, hay varios comparecientes de las FARC que están investigados por varios crímenes y en varios macrocasos ellos piden que sea una sola imputación, ¿sí? Eso jurídicamente es bien difícil. La fuerza pública a su vez considera que este es un tribunal para lavarle la cara a la JEP y que está ensayado como una fuerza pública, que ha juzgado mucho más generales, eso es cierto, ¿sí? Entonces, yo creo que estos tribunales siempre van a estar expuestos a ese tipo de críticas y eso es como inevitable. Adentro hay muchas, ¿sí? Muchas críticas también de cómo hacer los procesos más céleres,
pero bueno, es un tribunal que tiene una tarea realmente bastante difícil. Yo no sé si contesté todo. ¿Alguien siente que no le contesté su pregunta? ¿Sí? Bueno, intenté. Listo, tenemos el problema técnico. Ok, que realmente ellos tuvieron total autonomía para montar su guión. O sea, obviamente la JEP no les digo, este es el guión de una obra de teatro. Y lo que hace ese, yo la he visto 2 veces la obra de teatro, sobre todo lo que muestra es los desafíos que enfrentan los magistrados, por un lado, y el rol de una víctima, que en este caso la representan como una madre de un falso positivo, y el rol de un compareciente. Entonces, vale la pena, es muy interesante la obra de teatro también. Bueno, sí, está en el Teatro Petra, ¿no? La dirige Fabio Rubiano y entonces es chévere también para que vayan con sus amigos, familias y se acerquen también a estos temas de la justicia transicional. Agradecerle a Marta su compañía, sus aportes y bueno, toda su trayectoria ahora puesta también en función de la justicia transicional y bueno, a ustedes también por acompañarnos. Muchísimas gracias.